Señoras y señores, bienvenidos a otro video de la caja de VHS. Y esta sería la segunda parte de lo que es el análisis de la película Érase una vez en Hollywood. Sí, esa película de Tarantino, sí vamos a hablar con spoilers, así que advierto, 1, 2, 3. Se habla con spoilers, por lo cual, si no la viste, anda, mírala, disfrutala, porque es una linda película y seguramente te va a gustar en ciertos aspectos. A mucha gente hay algo que no le gustó, y es el final. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. A ver, una de las cosas que hay que entender para ver esta película es el ABC de 1969 de Hollywood. Un Hollywood que está en decadencia, un Hollywood que se estaba acabando su época dorada, con grandes actores, grandes actrices, grandes producciones. Ya no estaba pegando tanto, y por sobre todo había una ola de asesinatos y el movimiento hippie que existía en esa época. Dentro de todo eso, ¿quién no reconoce un apellido como Manson? Que se utilizó en diferentes tipos de películas y por supuesto se hizo todo tipo de documentales, hay canciones, hay un artista que Marilyn Manson, hay de todo. ¿Y qué tiene que ver con Érase una vez en Hollywood? Hay un personaje llamado Charles que capaz algunos no lo reconocieron, pero bueno, claramente es Charles Manson. Y toda su familia, su secta, son las chicas que están por ahí, que se prostituyen, que venden droga y demás. Por lo cual, ¿eso tiene que ver? Sí. El personaje de Margot Robbie Sharon Tate es un personaje real, es una actriz que estaba en ascenso, es una mujer que estaba casada con el director Roman Polanski. Ella estaba embarazada de verdad. Y esa noche, cuando Tex y el grupo de chicas va a asesinar a nuestros protagonistas, en la vida real asesinó a Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y a todos sus amigos en la casa. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, ¿cómo puede ser el final? Hay personas que no entendieron. Sí, es que el final es muy efímero. La película, como les había mencionado, no tiene un punto A que tiene que ir a un punto B. No hay un objetivo en la película en sí, sino contarnos las historias, y lo que sucede con la familia Manson es de cachetada. ¿Y qué quiero decir eso? Es un final, es una secuencia, pero no tiene nada que ver en el peso de los personajes, sino en el contexto de la historia. A ver, como les había dicho, parte de lo que fue el punto final de la era dorada en Hollywood fue el asesinato de estas personas, de otras personas también claramente, pero esta fue la que generó más repercusión. Por lo cual muchos productores, muchos directores, muchos actores se iban de la ciudad. Hollywood ya no estaba siendo lo que era. Y entonces, volvemos al tema. ¿Qué tiene que ver con la película? Prácticamente no mucho, no pesa mucho. Porque la película en su mismo título te lo dice, Érase una vez en Hollywood. Por lo cual es una historia de resulta que, y puede ser una historia de ficción, de fantasía o demás. No tiene que tener un gran remate, sino que tiene que contar una buena historia. Y eso es lo que hace esta película. La película es indiferente a lo que es el final. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el resurgir de la carrera ni de Cliff ni de Rick. Entonces no es que están buscando algo o tienen un objetivo y lo muestran y lo logran. No, se muestran cómo se generan diferentes tipos de vínculos, y el vínculo tanto de Rick y de Cliff no se termina. Pero no es lo que nos presentaron, no es algo que dijeron, sí, esto tiene que ser así. Por lo cual la historia no tiene un final, sí tiene un desenlace. Por ejemplo, tenemos el caso de Cliff. Cliff sin duda es el héroe en toda esta historia de Tarantino, en toda esta ficción. Y es la fantasía justamente de Tarantino de qué pasaría si estos dos personajes se cruzarían con la familia Manson, cómo cambiarían la historia y cómo cambiarían la repercusión de las mismas. Para Tarantino, esto es un preludio de lo que podría haber sido el futuro de Hollywood, lo que hubiese sido en la posteridad. A ver, tengan en cuenta también que muchos actores se iban justamente a filmar diferentes tipos de películas en Europa por el hecho de que la industria estaba muriendo, más lo que estaba pasando con los Manson, más todo lo demás, era un cóctel explosivo para Hollywood. Entonces, esto ya lo hemos visto hacer a Tarantino en sus diferentes tipos de películas. Lo vimos en Bastardos sin Gloria, que nos muestra una versión diferente de cómo hubiese muerto Hitler a manos de estos personajes. Y lo mismo pasa con Django, con la liberación y el esclavismo que se surgía en esa época y ese periodo en Estados Unidos. Sin más, gente, espero que por lo menos les haya abierto el panorama para entender el final de esta película. Como les digo, es un final, no es el final, porque la verdad que
como les digo, tiene varias ramificaciones. Incluso el personaje de Sharon Tate no pesa en la historia de los demás, sino que es una intersección y se acabó. Disfruten la película porque lo que hay que disfrutar es la película, no el final. Y eso es un gran mensaje que se tiene que mostrar. Igual, reitero, la batalla final contra lo que es el culto de Charles Manson es muy buena, muy Tarantino, que todo el mundo se va a reír. Señoras y señores, sin más, yo les dejo un gran saludo, por favor. Si les gustó el like, es un simple clic, a ustedes no les va a costar nada y a mí me va a servir mucho para poder seguir creciendo este canal. Así que les dejo un saludo y nos vemos en otro video de la caja de VHS. Chau.